Bendiciones, mis queridos y apreciados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí para continuar con nuestro estudio sobre 3 tipos de justificados. En esta ocasión vamos a ver lo que son los justificados con mancha. Y para lo mismo vamos a escuchar a nuestro hermano Nelson, mi amado esposo, con este pequeño estudio que vamos a tener en esta mañana. Feliz y bendecido sábado tengan todos y cada uno. Gracias, amada mía. Pues bien, como le habíamos prometido, saben que vamos a tener una serie de 3 temas, ¿verdad? Los justificados, que vivieron vidas sin pecado delante de Dios, lógicamente después de la conversión, por eso estamos hablando de justificados. Siempre recordando que hay un antes y un después. Todo hombre tiene un antes y un después. El único hombre que vivió una vida sin pecado, sin un pasado pecaminoso, fue nuestro Señor y amado Jesucristo. Así que hoy vamos a hablar precisamente de aquellos hombres justificados que vivieron una vida sin pecado, pero que en la trayectoria cometieron un error y fueron perdonados y no se atrevieron a recaer en los mismos pecados, porque si lo hacían, lamentablemente cometían un pecado imperdonable y no podían ser justificados. ¿Saben a qué se debe esto, amada mía? Porque Jesús murió fue por nuestro pecado pasado. Jesús paga por nuestro pecado pasado como pecador, y si después justificado pecamos por ignorancia, error, equivocación, el Señor, si reconocemos el pecado y lo confesamos, le pone perdonado, y dicho pecado se lo transfiere a Azazel, quien paga por los pecados de los justos. ¿Y por qué Azazel paga por los pecados de los justos? Precisamente, como dijo Jesús en Lucas 5:32, yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores. Y a los justos que Jesús se estaba refiriendo era precisamente a la nueva creación, a los descendientes del segundo Adán. Entonces, por esa razón, vamos a presentar este tipo de justificados, que es el segundo grupo, aquellos que se mantuvieron fiel y que el Señor les perdonó, porque el pecado de ellos en sí para Dios no era pecado. Ahora, ¿sabes tú por qué el pecado por ignorancia, error, equivocación para Dios en sí no es pecado? ¿Por qué, amado? Bueno, porque dice Santiago 4:17 que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso, ese pecado no se condena, sino que se castiga. ¿Entiendes? Ese pecado que no se condena, sino que se castiga, es lo que en 1 Juan capítulo 5, 16, 17 se le llama pecado no de muerte. Pero ahora bien, amada mía, como siempre hay personas que estarán viendo estos videos por primera vez, creo que es importante que nosotros hagamos una recapitulación, un resumen de lo que fue nuestra primera parte del tema. O sea, del primer grupo de justificados. Queridos amigos, para ustedes, los que no habían visto la primera parte, antes de entrar a nuestra segunda parte, vamos a hacerle un resumen. Nosotros presentamos los hombres justificados que no pecaron contra Dios, que dicho sea de paso, la razón por la cual Dios nos reveló pecado de ellos fue porque no pecaron contra Dios. ¿Podía Dios revelar pecado de ellos si no pecaron contra Dios? No. Un detalle importante que no quiero pasar por alto. Estos 3 tipos de justificados los vamos a presentar la ley y el testimonio. Ley son los textos bíblicos que respaldan lo que estamos diciendo, y testimonio son los ejemplos de ellos mismos. Porque el que no habla la ley de testimonio habla inspirado por Satanás. Y este es un mensaje especial porque ninguna escuela de teología, ninguna iglesia está enseñando este mensaje, porque es el mensaje del cuarto ángel, y ninguna iglesia posee el mensaje del cuarto ángel, pero es el mensaje que estaba profetizado que había de venir de ese ángel que alumbra el mundo entero con su gloria. Así que entonces, resumiendo lo que fue nuestro tema anterior, para los amigos que no lo han escuchado, y para los que van a continuar viendo estos mensajes que van a estar en las redes, nosotros estuvimos presentando la lista de los justificados que no pecaron contra Dios, aclarándole: no se deje engañar por ministros, teólogos y eruditos usados por Satanás, que te dicen: no, lo que pasa es que la Biblia no registra, no lo registra todo y no registró el caso de ellos. Eso es mentira de Satanás. Es que la Biblia, el objetivo principal es presentar el mensaje de justificación por la fe. Y Dios quiere que entienda que Él dijo que el que está en Cristo, 1 Juan 3:6, el que está en Cristo no peca, y si peca no le ha conocido. Pero los teólogos y eruditos creen que no ha habido sobre la faz de la tierra, tiempo pasado, hombres que vivieron sin pecado. Oye,
¡Qué disparate! Teólogos y eruditos que creen que esa cita de 1 Juan 3:6 no se cumplió en ningún justificado. Y nosotros mencionamos el caso de Enoc. La Biblia no registra pecado de Enoc porque Enoc no pecó contra Dios y se lo llevó al cielo. Nosotros mencionamos el caso de María, la madre de Jesús. No pecó contra Dios. Dios no podía revelar pecado de María si ella no pecó contra Dios. Estamos hablando a partir de justificación, porque queremos que, por favor, no se hagan los locos. Entiendan que todo hombre tiene un antes y un después. Nosotros estamos hablando de justificación. Estamos hablando de hombres que no pecaron contra Dios a partir de la justificación. Aclarando que dijimos en nuestro tema anterior que muchos no quieren creer en esto. ¿Sabe por qué? Porque dice Eclesiastés 7:20 que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Y así contradice 1 Juan 3:6, como que la Biblia es un libro que se contradice y viola lo que dice el 2 Corintios 7:14, 31 y 32, que dice: Dios no es un Dios de confusión y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Tú no puedes rechazar 1 Juan 3:6 por Eclesiastés 7:20. Por eso los teólogos no creen 1 Juan 3:6, porque dice Eclesiastés 7:20 que no hombre justo que haga el bien nunca peque. Lo que ellos no saben es que esa declaración está a la luz del gran conflicto, que el mensaje que está transmitido es que no podemos servir a dos señores, que los que son fieles a Dios estarán en pecado contra el príncipe de tinieblas, y los que son fieles al príncipe de tinieblas estarán en pecado contra Dios, porque pecado es violación a la ley, ya sea a la del príncipe de este mundo o a la de Dios. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque él no fue fiel y pecó, pero no contra Dios, sino contra el príncipe de tinieblas. ¿Por qué matan los apóstoles a partir del bautismo del Espíritu Santo? Porque ellos no podían servir a los señores y pecaron, pero no contra Dios, sino contra ¿quién? Contra el príncipe de tinieblas. Ahora bien, ¿por qué lo del becerro? ¿Por qué Coré, Datán y Abiram y esos hombres murieron? Porque no fueron fieles a Dios, sino al diablo. Como ellos le eran fieles al diablo y eran gente que servían al diablo, entonces que el Señor los mató a ellos. ¿Por qué? Porque el mensaje de justificación por la fe dice: si somos fieles a Dios, seremos azotados por el diablo. Jesús fue azotado por el diablo, los apóstoles también. Así es. Y los profetas también. Sí. Pero los que son fieles al diablo son azotados por Dios. Por Dios. No nos libramos de eso. No. Así que como es un resumen, lo voy a hacer breve porque nuestro tema central es lo que tuvieron mancha. Pero como estamos haciendo un resumen para los hermanos y amigos que no lo han escuchado y para los que en el futuro van a seguir viendo este mensaje, hay que hacer el resumen para que ellos no se queden atrás. Tenemos el caso de Elizabeth. La Biblia no registra de Elizabeth pecado. Pero no es como dicen los teólogos con su mensaje de justificación por la fe basura, que le dicen a los miembros: no, lo que sucede es que la Biblia no registra todos los casos de los hombres. Mentira del diablo. El mensaje principal es justificación por la fe. Dios presenta los hombres que no pecaron contra él, presenta a los que pecaron por error y presenta a los que pecaron intencional y deliberadamente, que dicho sea de paso, no fueron perdonados. Ninguno que pecaron deliberadamente y fueron reincidentes del pecado, ninguno fueron perdonados a partir de la justificación. Porque el objetivo es justificación por la fe, que está contemplado en el plan de la redención. El plan de la redención fue creado para los pecadores, no para los justos. Lo único que quedó contemplado en el plan de la redención es que si el justo peca por error, como para Dios el pecado por error en sí no es pecado, porque Él dijo: para mí el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por lo tanto, como el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y fue por un error de equivocación, yo le puedo otorgar una oportunidad. Y tienen que atravesar por una segunda prueba. Porque esos que pecaron por error tuvieron que atravesar por una segunda prueba, porque la segunda prueba es la evidencia o el testimonio de que su arrepentimiento fue genuino o no fue genuino. Porque hubieron algunos que pecaron por error, Dios los perdonó, fueron fieles en la segunda prueba, pero otros no. Pero esos que no fueron fieles en la segunda prueba, ¿entiendes? Bueno, de manera vamos a resumir. Sí. Tenemos a Daniel. Daniel fue los que vieron vida sin pecado. Y si alguien dice: pero Daniel oró, ay Señor, que hemos pecado. Sí, Daniel podía haber hablado de su pecado antes de la justificación. Y además Daniel, cuando estaba orando haciendo una oración de manera colectiva como pueblo. Pero el simple hecho de que Daniel estaba cautivo en Babilonia, que era de los deportados, era porque era de los fieles. Porque Dios tomó la espada de decidir Babilonia y empezó a cortar cabeza a todos los transgresores de su pueblo. E incluso ya Dios no aceptaba ni siquiera la adoración de su propio templo, porque ya era una abominación, y mandó que sea destruido el templo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios vino, le cortó cabeza, y para que el mal olor, porque eran tantos los muertos, para que el mal olor
no matara al remanente como una protección y bendición, lo mandó cautivo a Babilonia. 70 años, porque esos 70 años iba a servir para purificar también la tierra que hacía reposo, porque le habían robado los 70 años de reposo. Hay un sinnúmero de cosas. Eso para si alguno cree que soy un tonto, que soy un idiota, que ahora me metiste a Daniel entre los hombres que no pecaron contra él y que Daniel vino y oró. Daniel simplemente está orando de manera colectiva, de manera sumisa, pero no porque él estaba en pecado contra Dios. Vuelvo y repito, el simple hecho de ser el remanente, ¿por qué? Porque es fiel. El remanente se llama remanente porque es fiel, no es porque peca, no es porque va a estar pecando hasta que Cristo venga. Por eso he dicho, los que estarán pecando hasta que Cristo venga son los que son atraídos por el diablo a la iglesia. Si alguno de ustedes es de lo que cree y enseña y va a estar pecando hasta que Cristo venga, es porque entonces usted lo ha atraído por el diablo. Ahora bien, los que son atraídos por el Espíritu Santo, representados por el trigo, eso no estarán pecando hasta que Cristo venga. Esos serán los que van a estar viviendo sin intercesor, bajo la prueba más terrible de la humanidad, y no pecarán y vindicarán el nombre de Dios. Porque Satanás desafió a Dios y le dijo, tu ley no sirve, no sirve tu ley. ¿Quieres testimonio? Te voy a dar testimonio. Mira, tú creaste a Adán, era perfecto y cayó porque no se puede guardar tu ley. Ahora imagínate los demás mundos, escuchando a Lucifer y su testimonio. ¿Tienes razón? Ahora Dios le dice, eso no es así. Está bien, tú dijiste que no es así. ¿Cuál es tu testimonio? Yo te di mi testimonio. Ah, ¿tú quieres ver mi testimonio? Te lo voy a presentar ahora. Creó el segundo Adán, y el segundo Adán, con cierta ventaja que el primero, vino a este mundo, vivió sin pecado. Porque he dicho que la misión principal de Cristo aquí en la tierra no es salvarte a ti, a mí, ni a ninguno de ellos del pecado. La misión principal de Dios era vindicar el carácter de Dios, demostrando que sí se puede vivir sin pecar. Amén. Y de segundo plano, entonces estábamos nosotros. Eso como la ley de los 10 mandamientos. Tiene 2 tablas. 4, los principales son de Dios y los otros son del hombre. Hay que dejar ese maldito orgullo creer, ay, Jesús vino por mí y la obra principal de Jesús es venir y salvarme a mí. No, usted se equivocó. La obra principal es vindicar el carácter del Padre, demostrar que sí se puede vivir sin pecado. Porque si no lo vindica, no te puede salvar. Exacto. ¿Cómo Jesús podía salvarme a mí y a ti si no vindicara el carácter del Padre? Para que el nombre de Dios sea limpiado en el cielo y en la tierra también. Pero yo lo que hace, cuando Jesús le aplasta la cabeza, que lo vence, ¿y ahora qué va a hacer? Te demostré que sí se puede vivir sin pecar, te creé el segundo Adán con cierta desventaja y demostró que se puede vivir sin pecar. Está bien, me ganaste, pero déjame decirte algo. Él pudo, pero ellos no pueden. Ay, Señor, te voy a demostrar que sí. Por eso lo que se habla de 144,000, y hay una serie de hombres en el pasado que sí demostraron que se puede vivir sin pecado. Ah, pero los doctores de teología, como ellos no creen, en 1 Juan 3,6, que dice que el que está en Cristo no peca, y si peca no lo ha conocido, ellos no conocen esos hombres. Como los teólogos en teología no creen en Judas 24:25, donde dice que Él es poderoso para guardarse sin caída, ellos dicen, bueno, la cita dice eso, pero ningún hombre ha vivido sin caída en el pasado. Sí, es la basura de evangelio que poseen ellos, pero sí ha habido hombres que han vivido sin caída. José, hijo de Jacob, ¿la Biblia registra el pecado de él? No. ¿Pero por qué no lo registra? Dios no registra pecado de Jacob porque Jacob no pecó contra Dios. Dios no ocultó pecado de nadie. Coincidencialmente, Dios nos reveló el pecado de Dios nos reveló el pecado de María, la madre de Jesús, de Elizabeth. Coincidencialmente nos reveló el pecado de Daniel. Coincidencialmente nos reveló el pecado de Job. Coincidencialmente nos reveló el pecado de Samuel. Coincidencialmente nos reveló el pecado de Natán. Coincidencialmente nos reveló pecado de Josué y Caleb. Coincidencialmente, oye, cuenta coincidencia. Y tengo una lista aquí que yo no puedo porque el tema no es este no es el tema. Tengo una lista aquí de hombres que coincidencialmente Dios nos reveló el caso de ellos, pero de Moisés sí, de Josué, o sea, Dios reveló el de todo, pero esto no. Mis hermanos, cambien esa basura de evangelio. Es que la Biblia te presenta el tema central de justificación por la fe, y en el mensaje de justificación por la fe yo quiero que tú sepas que en la Biblia aparecen 3 tipos de justificados: los que no pecaron contra Dios, los que tuvieron mancha y los que cometieron el pecado imperdonable, que es el pecado intencional y deliberado. Yo me pregunto, mamá mía, ¿dónde aparece en la Biblia que enseñe que los pecados intencionales y deliberados a partir de justificación son perdonados? No hay un solo texto bíblico que enseñe que los pecados intencionales y deliberados a partir de justificación son perdonados. Un solo no existe.
Y los que están no lo quieren aceptar. Ah, no, yo no quiero aceptar Hebreos día 26 al 31, que el que pecó deliberadamente no hay más sacrificio. Déjame crear un mensaje de justificación por la fe mezclado con el incremento humano para rechazar eso. Y como no aceptan Hebreos día 26, no creen esta lista de hombres justificados que no pecaron. Como yo no quiero aceptar Hebreos 6, 4 al 6, entonces yo no conozco esta lista de hombres justificados que no pecaron contra Dios. Como yo no creo en número 14 y 18 que dice Jehová, grande y amplio yo soy en perdonar. ¿A quiénes? A los pecadores. A quienes no, que pecan por ignorancia. Pero no tendré por inocente al culpable. ¿Quiénes son los culpables? Los que ya son justificados y conocen la verdad. Porque el hombre antes de ser justificado tiene que conocer la verdad. Porque Dios no justifica al hombre en ignorancia. ¿Por qué razón? Para nosotros ser justificados, primeramente tenemos que reconocer el pecado y confesarlo. Porque Dios nos justifica en ignorancia. ¿Están entendiendo? Ah, pero cuando yo leo el libro de Nahum, como yo no quiero aceptar la realidad del libro de Nahum, donde dice allí, no habrá angustia por segunda vez. ¿Qué está diciendo? No habrá arrepentimiento por segunda vez. Y es que ni siquiera se toma en cuenta. No, exacto. Por mucho tiempo no. La gente no conoce el libro de Nahum. La gente no sabe que el libro de Nahum es uno de los textos, no de los libros que habla de lo que es el pecado imperdonable, la doctrina segunda prueba. Ni siquiera hay gente que no sabe ni siquiera en qué contexto se escribió el libro de Nahum. La cual el libro de Nahum se escribió en el contexto cuando el libro de la ciudad de Nínive, que son justificados a través del mensaje de Jonás, y caen nuevamente, y ahora Jehová le dice, no habrá angustia por segunda vez. Porque aunque te he angustiado, ¿cuándo te angustié? Cuando te di el mensaje de Jonás, yo puse en ti el arrepentimiento, y se humillaron de manera tal que hasta los animales lo pusieron a ayunar. Pero no te creas que voy a hacer lo mismo, porque cayeron de nuevo, ya yo no tengo más sangre, porque la sangre de mi hijo no es para aplicarlo más de una vez. Esa es la doctrina de Satanás y del diablo, es la doctrina de esos teólogos usados por el diablo, donde la sangre de Cristo quieren aplicarlo hasta 70 veces 7. Pero entonces a mí el símbolo me dice a mí que la sangre no se puede aplicar más de una vez. Ah, no, pero en el símbolo no se aplica más de una vez, pero en la realidad sí. Entonces, ¿para qué está el símbolo? Se quieren hacer lo loco. En lo loco. ¿Qué trascendencia, qué importancia tiene que en el símbolo no se puede aplicar más de una vez, pero en la realidad sí? Oh my God, señor, vamos a nuestro tema central. Vamos a nuestro tema central. Porque tengo mi lista de justificados aquí. La esposa me jala porque quiere que salga bien en la pantalla aquí, para no verla. Vamos a nuestro tema central. Vamos a hablar ahora de los justificados que tuvieron mancha, el segundo grupo. Y antes de eso, vamos a leer los textos bíblicos que los respaldan. ¿Por qué fueron justificados? Eso es importante, porque ya nosotros sabemos por qué estos hombres vivieron sin pecado. El anterior, ellos vivieron sin pecado porque en ellos se cumplió Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta gente vivieron sin pecado porque en ellos se cumplió Judas 24:25, donde dice que Dios por nosotros guardado sin caída. Esta gente vivieron sin pecado porque en ellos se cumplió 1 Juan 3:6. Esta gente vivieron sin pecado porque en ellos, como dice 1 Corintios 10:13, yo no permitiré que tú seas tentado más que fuera de soportar. O sea, ellos no vivieron sin pecado, no fue porque no fueron tentados. Es porque ellos no se dieron a la tentación. Fue como Jesús. Jesús fue tentado, pero no se dio a la tentación. Venció las tentaciones. Esta gente vivieron vida sin pecado. ¿Sabe por qué? Porque tenían la mente de Cristo. Pero como los teólogos y eruditos, con su basura de evangelio, ellos no creen que hay personas que han vivido sin pecado. No. Ellos no creen que Dios nunca guardó a ningún hombre, Dios pudo guardarlo sin caída. Oye eso, ellos creen que ningún hombre en el pasado Dios lo pudo guardar sin caída. Y creen y nos enseñan que no vamos a poder vivir sin pecado. Esa es la cosa más terrible. Tú sabías, amor, está profetizado que la inmensa mayoría se perderá. Dice Dios le reveló a su profeta que la inmensa, dice el White, a mí me ha sido mostrado que no es sino una pequeña minoría que finalmente será salvo. No porque ellos no deseen ser salvos, sino porque ellos desean ser salvos, pero no de la propia manera como Dios lo ha indicado. O sea, ellos quieren ser salvos pecando hasta que Cristo venga. Ellos quieren pecar siendo residentes del pecado. Ellos quieren ser salvos con la basura del evangelio que representan los teólogos y eruditos. Sin seguir las instrucciones de Dios. Sí. Quieren ser salvos con un mensaje de santuario basura, un santuario donde ha introducido pecado intencional deliberado cuando la Biblia dice que no. Oye, es terrible lo que está pasando. Vamos a nuestro tema central. Ahora, los textos bíblicos para este grupo que vamos a presentar ahora de los que tuvieron mancha. Déjame decirle algo. En la Biblia, no todos los justificados que pecaron fueron perdonados. ¿Por qué no todos los justos que pecaron fueron perdonados? No te dejes engañar por el diablo. Si algunos te dicen, fue que no se arrepintieron, mentira del diablo. El arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador que no ha sido justificado y es un caso especial
para los justos que pequen por ignorancia, no hay equivocación. Dios es el que concede la salvación. Dios es el que concede el perdón. Dios es el que concede el arrepentimiento. Y Dios sabe que se lo concede. Porque la cruz es la máxima expresión del carácter de Dios. Porque allí se reveló cuánto ama Dios al hombre, cuánto aborrece Dios el pecado y cuán estricto Dios con su ley. Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para que pague por los pecados de todos los hombres descendientes del primer Adán. Aborrece tanto el pecado que ni siquiera su propio Hijo escatimó. Padre, si es posible, pásame esta copa. No, tú eres mi hijo, pero no, la copa no se puede pasar. Si tú quieres, mi hijo, no la tome. Pero ellos, Sibele Morgan y Nelson Cuarto Ángel no pueden ser salvos. Ah, no, Padre, yo quiero que ellos sean salvos. Yo quiero que Sibele sea salvo. Yo quiero que Nelson Cuarto Ángel sea salvo. Ah, pues si tú quieres que ellos sean salvos, ellos son malditos. Si tú quieres que ellos sean benditos y ellos también sean benditos, tú tienes que ocupar el lugar de ellos para que ellos ocupen tu lugar. Y cuando ellos ocupen tu lugar, yo les voy a exigir a ellos lo mismo. Lo mismo les voy a exigir a ellos. Dios no hace acepción de personas. Eso hay que entenderlo. Y Dios profetizó a través de Ellen White que el mensaje del cuarto ángel, el mensaje del tercer Elías, es un mensaje que viene más fuerte que el del segundo Elías, que era Juan el Bautista. Viene más fuerte. ¿Por qué? Porque hay más pecado, más mundanalidad. Y hay una serie de hombres brillando y que son teólogos y eruditos. Y Dios dijo, yo les voy a demostrar que no dependo de gente dota engreída, porque es una balsa de doto engreído. Y no van a aceptar este mensaje. El ministerio pastoral va a ocupar el mismo lugar de los sacerdotes del tiempo de Cristo. Y los obreros de la hora undécima que Dios va a elegir, va a ocupar el lugar de los apóstoles. Por eso dice la sierva de Dios que se va a repetir hoy en día la historia del tiempo de Jesús. Así que por lo tanto, es bueno que se entienda que no podemos jugarnos con este asunto. El segundo punto mencionamos, ¿cuánto aborrece Dios el pecado? No escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Ahora, ¿tú te crees que tú eres más importante que Moisés, que cometió un error y no podía caer en los mismos pecados? ¿Tú te crees más importante que todos esos personajes, que ninguno de ellos fueron justificados 2 veces por los mismos pecados? No, pero tú eres la gran cosa del universo. Ah, no, tú eres lo mejor. Ahora Jesús pagó la cruz del Calvario para perdonarte el pecado intencional de por la justificación. Cambia esa basura, que eso no es así. Dios, por eso, le corta la vida eterna y te deja la temporal para que termine de gozarte tu mundo. Si tiene por inmunda la sangre del Hijo de Dios. Este mensaje no viene para condenar a nadie que haya pecado deliberadamente antes de recibir este mensaje. Es para que nos pongamos cuenta con Dios. Porque ya el cielo no soporta más pecado y más sinvergüenza. Si usted quiere, haga lo mismo, haga lo que usted quiera, siga ahí. Pero ya usted tiene el mensaje. Porque los mensajes son para dar esperanza. Correcto. O sea, porque por la ignorancia no podemos ser juzgados igual que los que ya saben. Pero cuando llega el mensaje, dice Juan 8:32. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Entonces nadie tiene por qué justificarse. Bueno, dame continuar porque hay muchas cosas. Entonces, los textos bíblicos por los cuales estos hombres fueron justificados, respaldados, porque toda la ley es testimonio. Ley es texto bíblico y testimonio son los ejemplos. Vamos con la ley primero. Tenemos Santiago 4:17, que ya lo mencionamos. Los pocos justos que fueron perdonados en la Biblia fue porque Dios el pecado de ellos tomó por un error. Y como para Dios el pecado por error y equivocación en sí no es pecado, Dios lo que hace es que lo castiga, no lo condena. Dios nunca condenó a una persona que pecó por error. Ahora, lo que Él desechó y condenó fueron los que pecaron deliberadamente y fueron reincidentes en el pecado, a partir de la justificación. Yo digo a la gente, cuando usted vaya a estudiar la Biblia, el mensaje principal es la justificación. Y antes de proseguir, déjame decirle algo. Al estudiar la Biblia tiene que tomar en cuenta que la Biblia contiene 5 contextos diferentes, 5 pasos. Si usted no toma en cuenta esos 5 puntos, usted nunca aprenderá justificación por la fe. Usted nunca comprenderá el mensaje de justificación por la fe. Usted nunca sabrá el santuario si usted pasó esos 5 pasos. El primer paso, el contexto patriarcal no es el mismo cuando Israel sale de Egipto a Canaán, que es el segundo. Son 2 contextos diferentes, el patriarcal y el del desierto. El tercer paso es la de los jueces. El próximo, el contexto de los reyes. Y el último, después de la destrucción del primer templo. Son 5 contextos diferentes. ¿Cuál es la diferencia? En los tiempos patriarcales, dice Romanos 5:13 que aunque el pecado estaba en el mundo, no era tomado en cuenta como pecado porque no había ley. Es decir, en los tiempos patriarcales, una persona tan solo era condenado, cometía pecado imperdonable, era si desobedecía la voz de un profeta o directamente de Dios, nada más.
O sea, cuando usted va a estudiar, no se ponga a mirar lo que hizo fulano, no, fulano hizo, fulano hizo, no. Tú lo que tienes que decirme a mí, si algún profeta le amonestó y después que le amonestó no obedeció. Por ejemplo, los antediluvianos, ¿por qué fueron condenados? Fue porque desobedecieron el mandato de Noé. ¿Por qué Caín cometió un pecado imperdonable? Porque desobedeció lo que Dios dijo. ¿Y qué Dios le dijo? Que tenía que su hermano Abel estaba haciendo lo correcto y que no tenía que enseñarse contra él. Y después de Dios de haberle dicho que su hermano Abel estaba haciendo lo correcto, él vino y le mató. Pecado imperdonable. Dios le concedió arrepentimiento allí a Caín. ¿Cómo le concedió arrepentimiento? Dios no es ningún loco. Esos son los teólogos y eruditos que son unos locos y se dan usar por el diablo y le dicen a la gente tú te puedes arrepentir y le hacen creer a la iglesia así, tú puedes pecar deliberadamente, tú puedes pecar hasta 70 veces 7 y te saca la Biblia fuera de contexto y te pone a hablar contradicirse a sí mismo y no te aceptan los textos en su contexto. Oye, es un sancocho que tienen esta gente. Dicen, es que todo mundo hace fornicación, todo mundo adultera, todo mundo hace cosas. Eso es así, pues fájate a leer la Biblia. Ponte a ver qué personas Dios lo justificó 2 veces por los mismos pecados. Cuando Dios te presenta el caso de David, ¿cuál es el objetivo de Dios? Que tú veas los pecados que David cometió antes de no. Que tú te pongas a ver qué hizo David después que fue justificado. Cuando Dios te presenta el caso de Becerro, ¿qué Dios te dice a ti? Yo quiero que tú veas la justificación. Ellos hicieron un pacto conmigo en el 19 y aquí lo rompieron. Como ya tenían un pacto conmigo en el 19 y se lo rompieron aquí no hay perdón. ¿Qué hace Dios? Dios viene y ahora el pueblo está en pecado. Pero Dios tiene que pillar el pecado del pueblo. ¿Y cómo Dios le pilla? Matando a los responsables del pecado y mató como 3,000 que fueron los promotores del pecado del becerro. Cuando el pecado de Moab, Dios dice, yo no quiero que tú veas la cantidad de pecados, sino la justificación. Como el pecado no era de ignorancia, ahora el pueblo está en pecado. Para el pueblo ser perdonado, había que pillar el pecado del pueblo y no lo hace con sangre de animales. Mató, ¿qué cosa? 24,000. Dios se cubrió la sangre. Pero eso no le enseñan los autores en teología, ni los eruditos, ni los ancianos que están trabajando para los que se creen dueños de la iglesia. Acá, en los tiempos de allá, Dios le dice, mira, no tomen nada que hay en Jericó, y acá viene y toma. Israel está en pecado de ignorancia, pero acá no. Israel está en pecado, va a pelear, pierde. ¿Y qué hace Dios? Que se vayan, ellos se fueron, no consultaron conmigo. Si consultan conmigo antes de ellos, yo les voy a decir, no vayan porque hay pecado, vamos a resolver el problema del pecado. Como se fueron, no consultaron conmigo, váyanse. De allá vinieron como derrotados. Ay, Señor, ¿qué pasó? Ahora tú fallaste. Josué era un hombre de Dios. Dice la Biblia que Dios oyó la oración de los justos, que había pecado. Cuando el becerro, la oración fue de Josué y de Moisés, esa gente que Dios escuchó. Cuando el pecado de Moab, también fue la oración de Dios. Y ahora, cuando el pecado de Acán, era la oración de Acán que Dios va a escuchar. Dios no escucha a los transgresores. Que había pecado en el pueblo. Era la oración de los fieles que estaban sufriendo a causa de los transgresores. Ahora que el pueblo está en pecado, de ignorancia, porque el pueblo no sabía. ¿Qué hace Dios? Ya que llegando a los resultados, Padre, te dijo Josué. Lo que pasa es que yo no digo iglesia en pecado, Josué. Yo no digo hombre en pecado. Josué, mira, los hombres en pecado y la iglesia en pecado lo dirige el diablo. Y tú el que está dirigiendo el pecado está dirigiendo el diablo. Y los pastores que están dirigiendo el pecado están dirigiendo el diablo. Y las iglesias que están en pecado están dirigiendo el diablo. Yo no dirijo iglesia en pecado. Vamos a resolver el problema, Josué. Mira, investiga, ¿quién fue acá? Mátame ese maldito. Es basura. Los que vienen a la iglesia a tener por inmunda la sangre de Cristo son basura dentro de la iglesia. Después del pecado de María, nadie podía pecar. ¿Y qué hizo Dios? No, esos son basura, elimínamelo. Porque ya nadie, de partir del caso de María, nadie puede criticarte a ti y a mí. Todo el que lo haga comete pecado imperdonable. Así que tenemos Santiago 4:17. Bueno, estaba presentando los 5 contextos. Ya mencionamos el tiempo patriarcal, que es uno, el contexto de la salida de Egipto hasta Canaán. Es un contexto porque aquí entra donde se establece el sacerdocio, donde está la ley y está la presencia de Dios personalmente. Ellos se le aplicó la sangre del cordero allá en Egipto y fueron bautizados en el mar. Es un contexto diferente. No es el mismo contexto patriarcal que el tiempo del desierto. El tercer paso, el tiempo de los jueces. Ya para el tiempo de los jueces, Dios quiere que entiendan, cada juez representa una generación diferente y cada grupo representa una generación diferente. Para que no te equivoques y vaya a creer y decir, bueno, pero yo veo los tiempos de los jueces que Israel, Dios los perdonaba y caía en pecado y Dios volvió y los perdonaba. Bueno, Paltecas y Profeta dice que las oraciones que Dios escuchaba eran las de los fieles. La Biblia te presenta a mí, a usted y a mí, que cuando Israel comienza justificando una generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho, que estaban en pecado, pero no había sido justificado, lo justifica. Si caían, lo entregaba en manos de sus enemigas.
de manos de sus enemigos para se llevar el diablo. Y a los fieles caían en cautividad. Lo mismo que pasó en los tiempos de los reyes. Por los pecados, Dios tomó el país de Siria y Babilonia, mató a los transgresores y a los fieles los mandó cautivos ¿dónde? A Babilonia. En los tiempos de los jueces pasaba lo mismo. Dios entregaba en manos de sus enemigos al pueblo, morían los transgresores, ya justificados. Entonces Dios lo que hacía es que mandaba a cautividad como castigo a los fieles. ¿Y qué pasaba? Entonces cuando los fieles clamaban, Dios perdonaba a los fieles y la nueva generación que surgió después de la esclavitud. Eso es importante tomarlo. El cuarto paso es el caso de los tiempos de los reyes. Es otro contexto, porque en ese contexto yo quiero que usted vea que Dios a profeta y sacerdote no le toleraba pecado, que le toleraba a los reyes porque los reyes eran pecadores. Porque la gente no sabe esa diferencia, la gente lee la Biblia como si fuera un loco. Cuando yo veo que aquí a David que peca y veo a David como un hombre justificado, porque Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Cuando Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, ¿fue en el contexto para ser profeta o sacerdote o fue en el contexto para ser rey? Fue en el contexto para ser rey. Si Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón para ser profeta o sacerdote, entonces está hablando en el contexto de justificación o conversión. Por lo tanto, hay que ver que Dios te dice a ti, en el contexto de la estadía de los reyes, yo quiero que tú estudies justificación por la fe. Y cuando tú estudies justificación por la fe, yo quiero que tú veas que yo a profeta y sacerdote no le toleraba los pecados que le toleraba a los reyes. Pero cuando yo justificaba un rey, el rey no podía caer en los mismos pecados, porque si lo hacía eso llevaba el diablo, porque no había más sangre para él. O sea, no te concentres en muchos pecados de Manasés, no te concentres en muchos pecados de Salomón, no te concentres en el pecado de David, concéntrate en qué hicieron ellos después justificados, si volvieron a ser justificados por los mismos pecados. Cuando usted empieza a estudiar la Biblia así, los teólogos, los doctores en teología, le van a caer a usted por la planta de los pies, porque ellos no saben de justificación por la fe. Le están vendiendo basura a la iglesia, haciéndole creer que Jesús pagó en la cruz del Calvario, ahora para darle libertad y rienda suelta para que perdonar pecado hasta 70 veces 7, cuando la Biblia no revela eso. Lo que están enseñando los doctores en teología no es lo que revela la Biblia. Así que el último punto de los 5 es después de la destrucción del primer templo. Es el tiempo donde llama neotestamentario. 450 años de silencio, donde no hubo revelación divina. Ahí Dios estaba tolerando al pueblo su pecado hasta 70 veces 7. ¿Por qué lo estaba tolerando? Porque el sacerdocio estaba podrido, estaba corrompido, y por lo tanto Dios no podía condenar a los que dependían de ellos, porque el ministerio no servía como hoy en día. Nosotros estamos como en el tiempo neotestamentario 450, un ministerio corrompido que están concentrados en los diezmos y ofrendas, en ordenar la iglesia y haciendo una serie de habludas, y Dios tolerándolo. ¿Cuándo se rompe la tolerancia? Cuando llega Juan el Bautista y Cristo. Ahora ellos traen el verdadero mensaje y todo el que rechazara la verdad presente que tenían ellos se embromaban, porque ya no había tolerancia. Dios ahora, tu pecado intencional deliberado, lo estaba convirtiendo en pecado de ignorancia, introduciendo en el santuario como un pecado de ignorancia. Ahora Dios dice, se rompe el silencio, porque Dios dijo, en el tiempo del NY, ahora es el tiempo de dar el mensaje del ángel que sigue al tercero. Pero como no lo aceptaron, Dios le dijo a la profeta, le dijo, el mensaje iba a ser detenido, y fue detenido. Ahora el mensaje regresó, y regresó con una luz mayor. Y Dios le dice, ahora llegó la hora, ustedes hacen con el mensaje lo que ustedes quieran. Ya yo no soporto más pecado. Si tú quieres, sigue pecando deliberadamente, sigue siendo reciente de pecado, sigue sacando citas fuera de contexto. Si tú quieres, no coge el consejo, no te pongas a estudiar la Biblia, no mirando los pecados, los muchos pecados que cometieron los hombres, sino mirando la cantidad de veces que fueron justificados. Si tú quieres, no hagas eso, porque no te conviene. Y sigue con tu metro basura. Vamos ahora a presentar los textos bíblicos del segundo grupo que corresponde, que fueron los que vivieron vida santa, pero que tuvieron una mancha. Cuando digo que tuvieron una mancha, cometieron errores, el Señor los perdonó porque fue por error, pero que tuvieron que atravesar por segunda prueba y no cayeron, se mantuvieron fieles. Pero los textos bíblicos que respaldan esto, porque ellos fueron justificados, esas citas son Santiago 4:17. El pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por lo tanto, para Dios, el pecado por ignorancia, error y equivocación en sí no es pecado. Lo que hace es que lo castiga y no lo condena. Tenemos 1 Juan 2:1, que dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa promesa es para los justos que pequen por ignorancia. Y como esos justos habían pecado por ignorancia, como el caso del sacerdote por culpa del pueblo, entonces podían ser justificados. Aclarándole a los amigos que hay gente que como no han sido debidamente instruidos por sus pastores, dicen,
La Biblia dice que si pego abogado tengo para con el Padre Jesucristo el justo. Sí, pero ese abogado no es para todo el mundo. Esos abogados es para los casos de ellos que se ajusten a la ley de la constitución del santuario. Porque ningún abogado, oiga bien, ningún abogado puede pasarle por encima de la ley de la constitución. Ningún abogado. Ni Dios lo hace. Yo menos. Y el santuario tiene su ley, tiene su constitución. Por eso es que Dios, Jesús, a los que estaban de sinvergüenza pecando deliberadamente, para que su nombre no fuera borrado del libro de vida, porque Jehová dijo, el que peca contra mí, yo borro mi libro. Decía, Padre, mi sangre, espérate, Padre, mi sangre, no lo borre ahora. Yo quiero, él pecó deliberadamente, sí, pero tómalo como un pecado de ignorancia, porque su pastor le está enseñando basura, su pastor está concentrado en estar ordenando a la iglesia, que está yendo diezmos y ofrendas, y no le ha enseñado el verdadero mensaje de Cristo de nuestra justicia. Padre, yo no conoce que en la Biblia hay 3 tipos de justificados. Padre, por favor, ok, está bien. Tómame los pecados de ellos y pónmelo como pecado de ignorancia aquí en el santuario. Porque la única forma que entra como pecado de ignorancia, porque yo aquí no acepto pecado intencional deliberado. O sea, Jesús tuvo que convertir tu pecado intencional deliberado, tu pecado asqueroso, oye, tu pecado asqueroso convertido en pecado de ignorancia, para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a seguir pecando deliberadamente? Sigue para que te lleve el diablo. Porque ahora con el mensaje del cuarto ángel, ya Jesús no puede y ante el Padre y convertir tu pecado intencional deliberado en pecado de ignorancia, porque ya tú tienes el mensaje. A ti se te están dando la clave para conocer el verdadero mensaje de Cristo nuestra justicia. Y esto ya estaba profetizado. Verdades nunca vistas ni oídas iban a ser presentadas. Amén. Es fuerte lo que está pasando. Así que la carta de Juan no termina en el capítulo 2, verso 1. Hay gente que se justifican ahí. Sí, claro. En el capítulo 5, versos 16 y 17, Juan dejó claro por cuál pecado se intercede y por cuál pecado no se intercede. Eso no le enseña a la escuela de teología, amada mía. No. Los teólogos, si peca, abogado tiene pecado con el Padre. Oh, teólogos y eruditos. ¿Y ustedes qué pasó? ¿A ustedes les pagan para que ustedes estudien Biblia? Ahora tú te paraste en 1 Juan 2:1. ¿Por qué no seguiste leyendo para que no le enseñe basura a la iglesia? ¿Por qué tú no le enseñas que en el capítulo 5, versos 16 y 17, quedó claro por cuál es pecado sin tercer y por cuál es pecado no? Que allí se habla pecado de muerte, que es lo que Jesús le llamó blasfemia contra el Espíritu Santo. Pablo le llama pecado deliberado y aparece en Hebreos 4:6 como apostasía. ¿Por qué tú no le dices que ahí está el pecado de muerte, que es el que no es perdonado? Y el pecado no de muerte, que es el que Dios no condena, sino que nada más lo castiga. A eso no se le enseñan a la iglesia. Por eso, la lista de hombres que te vamos a presentar resumida, ellos fueron perdonados, estas personas, porque Dios el pecado de ellos tomó por un error de equivocación. Tú puedes creer, pensar y decir lo que te dé la voluntad, pero Dios te presenta los justos que fueron perdonados y los que no fueron perdonados. Y los que fueron perdonados fue porque Dios tomó por error. Y los que no fueron perdonados fue porque su pecado fue imperdonable, porque fue intencional y deliberado. Otra cita. Tenemos Hebreos 9:7. Dice Hebreos 9:7 que en el santuario se hacía expiación era por los pecados de ignorancia. El erudito, el pastor y anciano usado por Satanás puede decir lo que le dé la gana, pero la Biblia dice que era por los pecados de ignorancia del pueblo. Porque los teólogos le quieren decir, no, yo digo a la gente, Dios en su santuario no acepta la inmundicia del hombre. La única inmundicia del hombre que Dios acepta en su santuario es la que entra a través del Cordero. ¿Y cuál es ese amor? Los pecados por ignorancia, error por equivocación. Amor, escúchame, te hago la pregunta y no es que tú respondas. Sí. Pero yo sé porque el tiempo. Sí. Una última cita. Gálatas 2:17 y 18. Que aclara 1 Juan 2:1. Para los que dicen, la Biblia dice que si peco abogado tengo para con el Padre Jesucristo el justo. Pablo en Gálatas te dice, pero si dice allí, que Cristo no es ministro de pecado. Y si alguno fue hallado pecador, Cristo no es ministro de pecado. Dice allí, le vamos a leer esa cita, vamos a leerla. Que tenemos la Biblia aquí encima la Biblia está apoyando. Ok, en Gálatas 2:17 y 18, yo espero que usted la lea. Dice allí, ¿acaso es Cristo ministro de pecado? La Biblia presenta que Cristo no es ministro de pecado. Si usted fue hallado pecador, fue hallado culpable, Jesús no está para defender los pecados que pecaron deliberadamente y fueron culpables. Es por los que pecan por ignorancia, error y equivocación. Jesús, como toda ley tiene su excepción, pasó tu pecado intencional deliberado con un pecado de ignorancia ya. Y esa cuenta está pendiente. Dice el N1. Gálatas 2:17 y 18. Gálatas 2:17 y 18. Ahora bien, Nuevo Testamento. Cuando se mueva eso ahí. Ahora bien, vamos a pasar la lista
de los ya justificados para ir avanzando. La lista de los hombres que fueron justificados porque tuvieron mancha. Estos son los que tuvieron mancha. Ya en el último tema, que es el próximo que vendrá, vamos a presentar los que cometieron pecado intencional. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Bueno, Mónica, Gálatas 2, 17 y 18, que confirme la cita. Ahora bien, comenzamos con la lista. Personas que vivieron una vida santa, pero que tuvieron una mancha y que fueron justificados porque su pecado no fue intencional y deliberado. Aquí tenemos a María, la madre, María, la hermana de Aarón. Vamos a poner el caso de María y Aarón. Cuando si usted es una persona sincera y usted desea conocer la verdad, usted se va a encontrar que María y Aarón, el pecado de ellos se le tomó como un pecado de ignorancia, porque dice la sierva de Dios que María era la segunda en influencia en el pueblo, después de Moisés y Aarón. Y como se había hecho la elección de los 70 y a ellos no se tomó en cuenta, ellos sintieron celo. Y observen que en ese relato, el relato comienza a María atacando a la mujer de Moisés. ¿Por qué ella ataca a la mujer de Moisés? Porque la mujer de Moisés, al ver cómo estaba su esposo, con toda la carga encima, le sugirió a su padre Jetro, que había mucha carga, tenía mucha carga, le hizo una sugerencia, luego Jetro, la sugerencia se la pasó a Moisés, y Dios le ordenó a Moisés que eligiera 70 personas, pero entre esos ancianos, entre esos 70, no tomar en cuenta a María y Aarón para la elección, porque Dios no quería que tomara en cuenta a María porque era mujer, porque las mujeres no van a tomar en cuenta este tipo de cosas, y a Aarón por el error que había cometido cuando el caso del becerro. Por eso no fueron tomados en cuenta. Ellos tuvieron celo y criticaron a Moisés. Dios vino y Dios se va a tomar por un error. ¿Por qué se tomó por un error? Porque ellos los dos, uno es sumo sacerdote y el otro profeta. La Biblia dice que era profeta. Y también el don profético dice que ella era profeta. Y por lo tanto, ellos tenían cierta autoridad. Dios quiso aclarar el asunto, lo llamó, arregló el asunto. Dice la inspiración que no faltaron los que se identificaron con ellos. Dios vino, llamó al pueblo, llamó a ellos, ajustó el asunto, ok, ya a partir de aquí no podían cometer el mismo pecado. María y Aarón no podían volver a criticar a Moisés. Tampoco los que se identificaron con ellos podían hacerlo. Por tanto, cuando el pueblo es justificado, perdonado, ya nadie más podía criticar a cosas. ¿Por qué? Porque Dios no le iba a justificar 2 veces. María y Aarón me volvió a criticar a Moisés, nuevamente iba a ser perdonado. No. Eso es la iglesia, que tú vienes y te va al mundo y vuelve, te va al mundo y vuelve con la basura de evangelio que se ha metido en la iglesia. Son la iglesia que tú vienes fornica, adultero. Y si tú das mucho diezmo y ofrenda, se hace la vista gorda. Y si el caso se hizo muy patente, entonces viene y te borra y te bautiza más rápido que el que ve. Porque la iglesia se ha convertido en una iglesia más del montón. Pero tú te crees que eso te cuenta en la Biblia. Tú no sabes que tú estás en la cuerda floja allí. Y que ahora te llega el mensaje del cuarto ángel y te tienes que someter a vivir una vida sin pecado, y si no te vas a llevar el diablo, porque Dios dijo que Él es poderoso para guardarte sin caída, y en la Biblia te da ejemplo de hombres que vivieron sin caída. Dios dijo que todo puede en Cristo, que me fortalece. Si hubiera un hombre que lo pudiera en Cristo, vivieron vida sin pecado, porque ahí está la lista de los hombres que vivieron vida sin pecado. No fue que Dios ocultó los pecados de ellos, Dios reveló la vida de todos ellos. Pero no te podía revelar los pecados de los que no pecaron si no tenían pecado. ¿Cómo te podría revelar pecados de ellos? Ah, no, pero como no creen en 1 Juan 3:6, ellos creen que esa palabra, ese mensaje, Dios nunca lo cumplió en ninguno de los hombres. Como no creen en Filipenses 4:13, yo creo en Filipenses 4:13 para tener el título, para tener la casa, para tener la basura, la maldita basura de este mundo. Ah, pero en eso yo creo en Filipenses 4. Para vivir sin pecado. Sin pecar, no. Cuando Filipenses 4:13 te dice, todo lo puedo en Cristo, es en el contento, vida sin pecado. Ah, no, pero yo no quiero creer. Ahí yo no lo creo. Ahí Dios nunca cumplió eso en ningún personaje. Oh. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Oh, sí. ¿Y en qué hombre justificado se cumplió eso? ¿En qué hombre justo? Eso se cumplió en la vida de los hombres antes de su conversión. Se cumplió en Manasés antes de justificado. Se cumplió en Salomón antes de justificado. Cuando eran pecadores. Cuando eran pecadores.
Que viniera María ahora porque abundó el pecado, sobreabundó la gracia, acá es lo mismo, a veces es verdad. Que viniera Moisés porque abundó el pecado, sobreabundó la gracia, acá es lo mismo. Porque abundó el pecado, que venga acá es lo mismo. Hay que cambiar la basura del evangelio. Por un pecado por error tenían castigo y aparte se les quitaba la vida terrenal. En el caso del contexto del desierto. Del desierto. Eran castigados y no podían entrar a la Canaán terrenal, porque en la Canaán terrenal entraron los que no pecaron contra Dios. Eso no lo enseñan los teólogos y los eruditos. Yo quiero un doctor en teología que venga a hablarme basura, diciéndome a mí que los que pecaron contra Dios en el desierto entraron a Canaán. Venga uno y enseña una basura así. Los que entraron a Canaán fueron los que no pecaron contra Dios. Por eso Sueca le entra, porque no pecaron contra Dios. Y los que eran menores, que fueron fieles. Porque aún Moisés, que pecó por error, te queda en el desierto. Aarón se quedó en el desierto, María se quedó en el desierto. Tuvo el castigo. Y fueron castigados. Dios hizo una excepción. Los que pecaron por error tuvieron mancha. Le quito la Canaán terrenal, pero el reservo a celestial, porque fue por error. Y los que pecaron intencionalmente y fueron reincidentes, perdieron la celestial y la terrenal. Hay que abandonar malditos pecados. Sigan haciendo lo que le dé la gana, teólogos y eruditos. Ancianos usados por el diablo, que es lo que le dé la gana. Pero ya Dios vino a poner la cosa en puesto. Ya esto se acabó. Y el mensaje, Dios profetizó que tenía que venir más fuerte que el que trajo Juan el Bautista. Ya este es el tiempo del fin. Hombre con mancha, vamos a mencionarlo. Ya mencionamos el caso de María y Aarón. Tuvieron mancha. Ahí sí, estamos hablando de hombres santos que vivieron vida sin pecado, pero que cometieron un error. Un error no fue que vivieron en pecado. Esta segunda lista no son de personas que vivieron en pecado. Fueron que cometieron un error. Cometieron un error. Porque los justificados no viven vida en pecado. No. Porque tenemos la primera lista, no pecaron contra Dios. Y la segunda lista, no vivían en pecado. No vivían en pecado. Es que en la trayectoria de su vida cometieron un error, el Señor les perdonó y no se atrevieron a caer en los mismos pecados. Tú veías a María a María y Aarón viviendo vida en pecado. No. ¿Vivían vida en pecado? No. Cometieron un error, el Señor les perdonó y no podían caer en el mismo pecado. Tenemos a Moisés, un hombre santo de Dios, pero que tuvo una mancha. Tú veías a Moisés viviendo vida en pecado, un hombre justificado. Eso en la iglesia, esos malditos teólogos y eruditos diciéndole a la iglesia, gente viviendo vida en pecado en la iglesia. En la iglesia viviendo vida en pecado. Moisés vivía vida en pecado. Moisés era un santo de Dios. Cometió un error, tuvo una mancha y el Señor le perdonó. Y ay de él si volvía a caer en los mismos pecados. Tenemos a Isaac, hombre santo de Dios. Que a Isaac deberíamos meterlo, ¿sabe dónde? En la lista de los hombres que vivieron vida sin pecado. Usted veía a Isaac viviendo, un hombre justificado, viviendo vida en pecado. Yo quiero saber de dónde diablos inventaron los doctores en teología de que usted puede vivir en pecado. No, estamos en proceso de santificación. El proceso de santificación en el pecado se lo inventó el diablo. El verdadero proceso de santificación es un crecimiento constante en la gracia. Los que pecaron deliberadamente, se les cortó el proceso de santificación. Los que fueron reincidentes del pecado, Dios les cortó el proceso de santificación. Porque no existe proceso de santificación en el pecado. Eso lo introdujo el diablo a través de teólogos y eruditos y ancianos usados por Satanás. Yo quiero que me muestren en la Biblia a Moisés en proceso de santificación pecando. Moisés estaba en proceso de santificación pecando. Y Josué estaba en proceso de santificación pecando. ¿Y qué pasó con los que pecaron en el desierto? Se le cortó el proceso de santificación. Y la iglesia, dos grupos, lo atraído por Satanás, cizaña, y lo atraído por el Espíritu, representado por el trigo. Y una balsa, la iglesia llena de una balsa de gente atraída por el diablo, en proceso de santificación, en el pecado. Porque el mensaje siempre se falsifica. Hay un mensaje de proceso de santificación de satánico y un proceso de santificación verdadero. El satánico proceso de santificación es el pecado. Gente, yo estoy en proceso de santificación. Yo soy santo en construcción. Mira a ver si los que pecaron deliberadamente continuaron siendo santos en construcción. Hoy dicen peco, oro y otra vez peco y otra vez oro y otra vez peco y oro y no se acaba. Mis hermanos, vamos a avanzar. Tenemos el caso de Abraham. Amor, ¿tú conoces a Abraham viviendo una vida en pecado? No. Y Abraham yo no debía meterlo ni siquiera en la lista de los que tuvieron mancha. Bueno, sí, en la lista de mancha, porque él
debió haber esperado la promesa por medio de Sara y no de la cosa. Por eso tenemos, pero fue reincidente en el pecado. No. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde diablos inventan los teólogos y los eruditos el perdón por pecado intencional deliberado cuando la Biblia dice que no? La Biblia dice que no. No hay un solo texto bíblico que enseñe que los pecados intencionales deliberados a partir de justificación no son perdonados. No hay uno. Un solo texto no hay. Tíramelo todo uno por uno para que usted vea que no. Ponen la Biblia a contradecirse a sí mismo. Elías está en la lista aquí de los hombres santos de Dios. Hombre que no vivieron vida en pecado, pero que tuvo una mancha. Oye, ¿qué mancha tuvo él? Un hombre guerrero, un hombre que no soportaba la apostasía, un hombre que no soportaba la fornicación, la adoración. Y en una, él el pobre cansado, porque habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, pero estaban ocultos, eran unos cobardes. Y Elías peleando solo y ellos escondidos. Y este hombre en un momento cansado huye. Y Jehová le dice, ay, Elías, cometiste un error. Yo me estoy glorificando en ti. Yo ya estoy haciendo maravillas. Y cuando yo ahora pensaba en desplayarme en hacer maravilla en ti, tú te mandaste y te acobardaste. Elías, Elías, deja eso, ya no va a continuar y vámonos para el cielo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Oye, una mancha tuvo Elías. Tú viste a Elías en proceso de santificación del pecado. Tú veías a Elías viviendo una vida en pecado. Los santos de Dios no viven vida en pecado. No son mundanos, no aman las cosas de este mundo, no andan buscando títulos. Esos son los mundanos y los atraídos por el diablo que están concentrados en eso, no tienen tiempo para leer ni siquiera la Biblia. Elías, hombre con mancha. Otro personaje, David. David, un hombre con mancha, cuando el caso del censo. No vamos a mencionar el primer caso, porque David era rey y los reyes eran pecadores. Como estamos hablando a partir de la justificación, cuando David es perdonado, ya David no podía caer más en pecado. Y el único pecado que se presenta a David después de justificado fue el del censo. Pero como fue por un error, porque mira amor, si un profeta o sacerdote le dice a David, no cense al pueblo, y David censa al pueblo, se lo lleva el diablo. No puede ser perdonado, se lo lleva el diablo. Ahí no hay pecado por imperdonable. ¿Cómo tú vas a pecar por ignorancia si el sacerdote, que es una autoridad, la voz de Dios, tú lo desobedeciste? O si el profeta, que es la voz de Dios, te da el mensaje y tú lo desobedeces. Fue Jehová quien le dio el consejo. Y Jehová era un subalterno. Y Jehová estaba en la posición que se encontraba en ese momento, a la mala, no por disposición del rey. Nosotros presentamos una serie demostrando eso. Por eso David, que era un rey, después que fue justificado, vivió una vida santa. Tuvo una mancha, que fue en el caso del censo, porque su pecado fue por error. Yo he demostrado, bíblicamente demostrando, cuál era la posición de Jehová ante David en ese momento. Por eso David, cuando va a entregar el trono, ¿qué le dice a su hijo Salomón? Tú sabes lo que me has hecho. ¿Qué fue lo que dijo? Que no descienda Joás a la muerte, al sepulcro. O sea, exacto, le dijo no. Tener una vida. O sea, eliminando. Salomón, David le dijo a Salomón, no permita que Jehová descienda, o sea, de muerte natural, su cana descienda allí, dale muerte. Solo encomendó a Salomón para que le diera muerte, para que él me pague por todo lo que me hizo. Que sufrieran. Sí. Yo tengo una serie que es interesantísima, mis hermanos. Ojalá, vamos a hacer una serie en YouTube. Yo creo que esa serie no la he presentado. La he presentado por Zoom y alguna serie por ahí, el tema que me ha invitado. Señores, nosotros estamos a la orden para el que quiera que presentemos estos temas por Zoom. Estamos dispuestos ahí a predicar donde el Señor nos permita poder llegar a esos sitios. Nosotros estamos dispuestos a hablar de estos temas. Y recuerda, estos temas no es para condenarte por lo que tú hagas, por lo que tú has hecho, sino para que nos pongamos cuenta con Dios. Otro caso que tenemos, Pedro. ¿Usted vivía, Pedro, vive una vida en pecado? Cuando Dios te manda a ti a que tú estudies el mensaje de Cristo en nuestra justicia, que vea el caso de Pedro, Dios lo que quiere que tú veas que cuando Pedro fue justificado, no se atreve a caer en los mismos pecados. Vuelvo y te repito, cuando vayas a estudiar el mensaje de Cristo en nuestra justicia, no lo estudies mirando la cantidad de veces que pecaron antes de ser justificados, ni lo que hicieron, sino qué hicieron después de justificado. Que eso es lo que Dios quiere que tú te concentres, para que aprendas de Biblia y verás que los doctores en teología te van a quedar por la planta de los pies cuando aprendes a estudiar la Biblia de esa manera. Cuando estudias la Biblia tomando en cuenta los cinco contextos que tiene la Biblia, que es el tiempo patriarcal, que es un contexto,
el tiempo del desierto de Egipto a Canaán, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes y el tiempo neutestalamentario después de destrucción del primer templo. En todo hay una cosa en común. ¿Qué es lo que hay en común? Que Dios nunca justificó en ningún contexto de eso a la persona 2 veces por los mismos pecados, pero los casos son diferentes, porque son contextos diferentes. No puede estudiar el mensaje de justificación por la fe del tiempo patriarcal igual que en el tiempo de los reyes. No puede estudiar el mensaje de justificación por la fe del tiempo de los jueces igual que en el tiempo del desierto. Pero todos tienen una cosa en común. Nunca ninguno de ellos Dios lo justificó 2 veces por los mismos pecados. Usted hace con el mensaje lo que usted quiera. Tenemos a Gedeón. Gedeón era un hombre santo de Dios y cometió un error. ¿Sabe qué pasó con Gedeón? Dice Patriarcas y Profetas que Dios le había dicho a Gedeón, cuando se le apareció, que realizara un sacrificio. Dice la sierva de Dios que Gedeón creyó que Dios, con haberle dicho eso, le había dado la autoridad de ministrar como sacerdote. Por eso, Gedeón cae en el asunto de la idolatría, hace un asunto y se tomó en cuenta eso como un pecado por error. ¿Por qué? Porque Dios tomó en cuenta por qué razón Gedeón hizo lo que hizo. Y lo que Gedeón hizo, lo hizo pensando que era que Dios, al decirle que realizar un sacrificio en aquel entonces, era que Dios le estaba dando la autoridad para que ejerciera como sacerdocio, pero ese no era el propósito. Por eso Dios se tomó como un error. Fue una mancha, pero no se atrevió a ser reincidente en el pecado. Así es. Tenemos el caso de Jacob. Jacob, después que se encontró con el ángel de Jehová, que fue justificado, porque no te olvides, no te hagas loco, mi hermano, no te hagas loco. Todo hombre tiene un antes y un después. Dios, cuando te presenta la historia de Jacob y la vida de Jacob, Dios te dice, búscate el momento que Jacob fue justificado. Cuando él se encuentra con el ángel y pelea. ¿Por qué se habla del tiempo de angustia de Jacob? Porque el temor de Jacob era no tanto que venía su hermano, sino si su pecado había sido perdonado o no. Y Dios en ese momento lo justifica y le dice, como evidencia de que te justifico, ya tu nombre no será Jacob sino Israel, porque de aquí en adelante tú eres un hombre justificado y convertido a Dios. Mira a ver si Jacob, después de la justificación, era el mismo hombre antes de su encuentro con el ángel de Jehová. Jacob debería estar entre los hombres, debía sin pecado, pero decidí ponerlo, ¿dónde? En los hombres con mancha, por la ignorancia de muchos. Supongamos que tuviera alguna mancha, pero nunca va a encontrar a Jacob de que cayendo en pecado, siendo justificado y cayendo en los mismos pecados. Es que yo me pregunto, ¿dónde diablo aparece en la Biblia los hombres siendo justificados más de una vez por los mismos pecados? ¿Dónde aparece? Yo no soy ningún ignorante, yo soy nacido y criado en el adventismo. Yo conozco ya toda la basura y todas las cosas buenas que se... Porque hay muchas cosas buenas que presentan, pero hay otras con basura y tú una cosa tumba la otra. El mensaje del cuarto ángel viene para que se conozca el verdadero mensaje de Cristo, nuestra justicia, y para depurar el mensaje del tercer ángel que ha sido mezclado con el excremento humano. Tenemos a Sansón. Sansón era un juez de Israel. Sansón vivió una vida de pecado. Pero el día que Sansón fue justificado, no cayó más en pecado. Dicho sea de paso, no podía caer en pecado, porque el caso de Sansón fue semejante al del ladrón en la cruz. En el momento que Sansón fue justificado, murió. El ladrón en la cruz, en el momento que fue justificado por Cristo, murió. Lo que estoy resaltando es que Sansón vivió una vida, o sea, no fue justificado más de una vez por su pecado. Cuando Dios te dice a ti, estudia la historia de Sansón, ¿qué te dice? Sansón es un hombre que está representado a un caso semejante al del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz fue justificado ya al final de la historia de su vida. Y Sansón fue justificado al final de la historia de su vida. Usted no va a ver a Dios justificando a Sansón y después Sansón se justificado, viviendo la vida que llevó y Dios justificando de nuevo. Eso no sucede. Jacob era, Sansón era de los libertadores, uno de los jueces libertadores del pueblo de Israel. Tenemos ya por último, vamos a mencionar el caso de... ¿Tú viste cuando la mujer adúltera fue perdonada, volvió a caer en los mismos pecados? Estas fueron personas que aparecen en la Biblia con mancha. Que esa, mira, lo que es el caso de Sansón y la mujer no se había presentado con mancha. ¿Por qué? Porque el caso de ellos fue antes de ser justificado. Porque Sansón fue antes de ser justificado, porque fue justificado a la etapa final de su vida. El ladrón en la cruz fue justificado al final de la etapa de su vida. Y la mujer, el caso que presenta, fue antes de ser justificada por el Señor. Ahora Jesús le dijo, vete y no peque más. Debería estar en la lista de las mujeres que no pecaron contra Dios. La Biblia registra el pecado de esa mujer después de su conversión. La Biblia registra el pecado de ella después que Jesús la justificó. Porque ella tiene un antes y un después, ¿sí o no? Sí.
¿Tú tienes un antes y un después, sí o no? Sí, claro. Y yo no lo tengo. Claro. Todo hombre tiene un antes y un después. Esto se llama justificación por la fe. Mis hermanos, hay muchos otros casos que podríamos mencionar. Esperamos que usted pueda comprender el verdadero mensaje de Cristo, nuestra justicia. El mensaje de Cristo, nuestra justicia, te enseña. No estudie el mensaje de justificación por la fe, mirando los muchos pecados que ellos cometieron, sino la cantidad de veces que fueron justificados por los mismos pecados. De aquí en adelante, miren, hay dos tipos de teología de nueva generación. Está la teología de nueva generación del diablo. Vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Y está la teología de nueva generación, que es la que estamos presentando en este canal, la que está presentando su servidor, que es que en Cristo no se peca. ¿Y por qué no se peca? Porque Jesús no pagó por los pecados hombres por su conversión, sino por los pecados hombres antes de su conversión. Y quien paga por los pecados justos es Azazel. Y Azazel no se tan fiel de dos veces los mismos pecados, como a Cristo no se tan fiel de dos veces los pecados de los pecadores. Esa es la teología de nueva generación. La teología de nueva generación es la verdad presente del tiempo del fin. El mensaje de 1888 que regresa, pero con una luz mayor. Mis hermanos, les queremos en el amor de Cristo. Esperamos que pueda servir esto de mucha reflexión. Pisotea al diablo en la cabeza cuando te diga estás perdido porque pecaste deliberadamente. Dígale mentira al diablo, porque ese mensaje que he estado aprendiendo no es para condenarme por los pecados que yo haya cometido antes de, sino para yo ponerme a cuenta con Dios. Y esperamos que usted sea de lo que, porque para este tiempo Dios tendrá las tres listas. Tendrá la lista de los que vivirán a partir de aquí sin pecado. Habrá en la lista de los que quizás tendrán mancha. Y otro estará en la lista los que cometieron pecado imperdonable porque rechazaron el mensaje del cuarto ángel, lo satanizaron y como fueron atraídos por el diablo, continuaron su vida de pecado, pecando hasta que Cristo venga. Porque eso, miren, es una estupidez, es una idiotez de todo aquel que crea que va a estar pecando hasta que Cristo venga y que Jesús va a venir a buscar personas que van a estar pecando hasta que Cristo venga. Si usted está pensando de esa manera, usted me perdona, usted es un tonto y estúpido. Si usted cree que usted va a estar pecando hasta que Cristo venga y Jesús va a venir a buscarlo a usted y a recompensarlo porque estuvo pecando hasta que Él viniera, déjese de esa tontería. La Biblia dice claramente, Él es poderoso para guardarte sin caída. Amén. Y en Cristo no se peca. Amén. Le amamos en el amor de Cristo. Sé que este mensaje será visto lo atraído por el Espíritu Santo y lo atraído por el diablo. Yo sé que este mensaje será atraído por lo que oyen la voz de Jesús. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que no son de Dios no oirán la voz de Dios y continuarán su vida de pecado. Será hasta la próxima y esperamos que el mensaje de este mensaje dé como resultado que podamos vernos en el reino de los cielos morando por los siglos sin fin. Le habló el hermano Nelson Puerto Ángel y Sibele Morgan. Será hasta la próxima una vez más y no se pierda el próximo tema y el último de los justificados que no fueron perdonados porque su pecado era imperdonable y por qué fueron imperdonables. Será hasta la próxima.